Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las historias más importantes de las Américas esta semana. En Estados Unidos empezó el juicio político en el Senado contra el presidente Donald Trump. Revisamos el rol que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, podría tener en el impeachment. Luego vamos a Guatemala, donde el conservador Alejandro Yamatei asumió como presidente esta semana. El nuevo mandatario recibe un país con un alto flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y un pacto de su antecesor para hacer que permanezcan en el territorio, mientras que la Unión Americana les da una respuesta sobre sus solicitudes de asilo. Revisamos su situación de mano de nuestra corresponsal. Y se conocieron los nominados a los premios Oscar. Y hay polémica porque decenas de actores y personajes de Hollywood critican la falta de diversidad entre los que podrían ganar la estatuilla este año. Joker es la favorita de la Academia. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para nuestra historia principal. El procedimiento de impeachment en contra del presidente Donald Trump entró en su fase final. El Senado culminó los preparativos para el juicio político contra el presidente Donald Trump, que técnicamente comenzó esta semana, pero cuyas discusiones están previstas para el próximo martes. El mandatario comenzó a formar su equipo de defensa e incluyó a dos figuras del histórico juicio político al expresidente Bill Clinton y un polémico profesor de Derecho Constitucional que cuenta entre sus clientes a O.J. Simpson. Pero algunas de las preguntas sobre este proceso aún están por resolver. Y, por ejemplo, es el papel del presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts. Un proceso que solo ha sido probado 2 veces antes en la historia de Estados Unidos. La Cámara Alta del Congreso, el Senado, ahora se convertirá en una sala de audiencias, mientras se prepara para emitir el veredicto final sobre la posible destitución del presidente Donald Trump. Eso representa un novedoso papel para el máximo juez de los Estados Unidos, John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución le encomienda a Roberts presidir el juicio en el Senado, un rol especialmente delicado en tiempos hiperpartidistas. Los expertos en leyes dicen que el papel del presidente de la Corte Suprema en el juicio político no está bien definido, a pesar de la intensa presión pública que conlleva. Después de pedirles a los senadores que presten un juramento de imparcialidad, Roberts no está obligado a hacer mucho. Su predecesor, William Rehnquist, permaneció en segundo plano cuando presidió el juicio político de Bill Clinton. Roberts tiene buenas razones para hacer lo mismo. La Corte Suprema ya tiene 3 casos relacionados con Trump en su agenda para este año, y el juez podría enfrentar cargos de parcialidad si desempeña un papel decisivo en la acusación. Al juez Rehnquist le gustaba decir que hizo muy poco y lo hizo muy bien en el juicio político de Clinton. Sospecho que el juez Roberts hará exactamente lo mismo y no se involucrará. Pero existe un ambiente diferente en este juicio de destitución, de una manera que ni siquiera hubo en el juicio de destitución de Clinton, por lo que es posible que no pueda evitar ensuciarse las manos. Sin embargo, incluso si Roberts interviene, todavía no tendrá la última palabra. En última instancia, depende de los senadores si prestan atención a sus instrucciones o simplemente las pasan por alto. En otras palabras, esta no es una sala de audiencias normal. Incluso para un juez que ha participado en casos controvertidos, este podría ser el más delicado hasta ahora. Alejandro Yamatei sustituyó a Jimmy Morales al frente del gobierno de Guatemala. El conservador enfrenta grandes retos como la lucha contra la corrupción, el crimen y el narcotráfico. Además, encara la llegada de una gran caravana de migrantes que salió de Honduras rumbo a Estados Unidos, en el marco del acuerdo que su predecesor, Jimmy Morales, alcanzó con Donald Trump para ser un tercer país seguro. Hasta ahora, al menos 160 migrantes de Honduras y El Salvador que llegaron a la Unión Americana para solicitar asilo han sido enviados de regreso a Guatemala. Nuestra corresponsal Cindy Regidor habló con algunos de ellos. Jorge, su esposa e hijas huyeron de Honduras tras recibir amenazas de muerte. Cruzaron el río Bravo y pensaron que al entregarse a las autoridades podrían solicitar asilo y quedarse en Estados Unidos. En cambio, terminaron en una carpa de un centro de detención de migrantes sin mayores explicaciones. Y nos dijeron, firmen aquí. Entonces le digo yo, no quiero firmar porque no quiero ser deportado. No, me dijo, igual, si querés o no querés firmarme, el proceso es el mismo. En ese mismo centro pasó 17 días Heidi.
también hondureña, comerciante, con 6 meses de embarazo y un hijo de 3 años. Salió de su país harta de ser extorsionada por delincuentes. Estuve siempre en unas condiciones malas, durmiendo en el suelo, bañándome a los 5 días, sin ropa, poniéndome la misma ropa sucia. Llegó el momento de dejar la carpa y otra vez no hubo explicación. Todavía en el avión no sabíamos para dónde íbamos. Aterrizaron en Guatemala, producto de un pacto migratorio que indica que este es ahora un país receptor de quienes aspiren a asilo en Estados Unidos mientras su solicitud es resuelta. Al llegar, nada de eso se les indicó. Y nos engañaron, porque al ya llegar aquí no hay ningún asilo para Estados Unidos, sino que o es deportación voluntaria o retorno con ayuda de aquí del gobierno guatemalteco. Cuando las personas ingresan, aparte de que no tienen información, no les dan ninguna expectativa. Lo que hacen es sellarles una hoja bajo el acuerdo CA4, donde en la misma hoja les dice que tienen que salir del país en 72 horas. Jorge y Heidi llegaron hace poco más de 24 horas. No han recibido asistencia de ningún gobierno. 2 organizaciones les han brindado techo, comida y asesoría legal. Mientras, la incertidumbre se apodera de los recién llegados. ¿Qué voy a hacer? No me sirve de nada quedarme en Guatemala sabiendo que Guatemala también es un país inseguro y lleno de extorsión, de pandillas. Es lo mismo. La única opción que tengo es regresar a Honduras y cambiarme de domicilio. Es el efecto de la política de Donald Trump en la vida de los migrantes. Un viaje frustrado y que no les quede más que regresar a sus países. Y la Organización de Naciones Unidas, ONU, indicó que 107 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2019. El organismo agregó que otros 13 casos están siendo verificados y en caso de ser confirmados la cifra llegaría a 120. La mayoría de las muertes ocurrieron en zonas rurales, en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o alzados en armas. Además, indicó que en lo corrido de 2020 ya han sido asesinados al menos 19 líderes sociales. Y el 12 de enero se cumplieron 10 años de uno de los terremotos más mortíferos de la historia, el que sacudió a Haití. Pero tras una década y miles de millones de dólares en ayudas, el país todavía no se recupera. La nación se ha enfrentado a otros desastres naturales, a una epidemia de cólera y hasta a violaciones por parte de los llamados cascos azules de la ONU. Una década con heridas abiertas para Haití. 12 de enero de 2010. Un sismo de magnitud 7 devastó a una de las naciones más pobres del mundo y mató a 316.000 personas, según estimaciones del gobierno. Una abrumadora respuesta de ayuda internacional se movilizó, pero el progreso ha sido poco. Erlan Metil es una de las sobrevivientes. Ella, al igual que muchos, sigue viviendo en casas temporales y sin acceso a los servicios básicos. Estoy paralizada porque no tengo dinero para ir al centro de terapia. Si hubiera un hospital aquí, podría ir a las terapias. Es difícil precisar qué ocurrió con el dinero, gestionado en su mayoría por ONGs internacionales, tras no confiar en las autoridades del país, considerado uno de los más corruptos del mundo. Nos conoce todo tipo de miseria. Por ejemplo, no hay escuela. Cuando llueve, el refugio no puede resistir el agua. Tenemos que quedarnos fuera y esperar a que pare de llover. La miseria nos envuelve. La nación se ha enfrentado a otros desastres posteriores, entre ellos un brote de cólera en 2010, introducido por miembros de los llamados cascos azules de la ONU, lo que dejó otros 10.000 muertos. En 2016, Naciones Unidas reconoció su responsabilidad y prometió ayudar a los familiares de las víctimas. Hasta ahora siguen esperando por una compensación. Además, un informe de la ONU reveló que sus fuerzas de paz violaron a más de 2.000 mujeres y niños. Desde 2019 hay una ola de protestas que exige la renuncia del presidente Jovenel Moïse, a quien acusan de malgastar fondos que debían ser utilizados en obras sociales y de no responder a demandas como el hambre y el desempleo. A pesar de la fuerte inyección de ayuda internacional, Haití sigue devastado y su recuperación aún está lejos por llegar. Y la cifra de la semana, 20, son los años que cumple la dolarización en Ecuador. El 9 de enero del año 2000 se anunció la muerte del sucre, la antigua moneda nacional, y la adopción del dólar estadounidense.
El entonces presidente Jamil Mahuad decretó la dolarización en esa fecha, pero 12 días más tarde fue derrocado en medio de intensas protestas y una crisis financiera considerada como la peor de la historia. Los premios más codiciados en la industria cinematográfica ya tienen a sus nominados. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los seleccionados para competir por los Oscar. Joker lidera las nominaciones con 11 candidaturas, incluidas las categorías a Mejor Película y Mejor Actor para Joaquín Phoenix. Los ojos están puestos en los resultados que pueda tener Netflix, la plataforma de streaming que se llevó más de 20 nominaciones. Sin embargo, hay críticas a la Academia porque una vez más la mayoría de los nominados son hombres blancos. Informe de David González. Tras la serie de premios a directores mexicanos, el 2019 no fue el año para Latinoamérica los prestigiosos premios Oscar, pero será un año histórico si las producciones de Netflix se llevan los principales galardones. La plataforma de streaming aspira a 24 estatuillas por 3 películas: El Irlandés, Historia de un matrimonio y Los dos papas. Pero para el Oscar a Mejor Film del Año compiten Ford vs Ferrari, Jojo Rabbit, Little Woman, Historia de un matrimonio, 1917 y la surcoreana Parasite. Un año además donde ninguna mujer compite por el galardón a Mejor Director y en el cual Scarlett Johansson, la actriz mejor pagada desde 2018, compite como Mejor Actriz Principal y de Reparto. Sin duda The Joker se perfila como una de las favoritas, aunque perdió la pugna en los Golden Globe frente al bioepic bélico 1917 del británico Sam Mendes. Puede tener otra suerte en la Academia, donde llega con 11 nominaciones. Por lo menos los expertos dan por hecho que Joaquín Phoenix se llevará el premio a Mejor Actor, tras su magistral actuación en la oscura historia basada en un cómic del universo de Batman. Antonio Banderas le compite. El español es la cara hispanoparlante, tras su premiada actuación en la película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, también nominada en la máxima categoría como Mejor Película Extranjera. Brasil podría disfrutar su momento si su documental The Age of Democracy se impone en esa categoría. La entrega de la edición 92 de los premios de la Academia se celebrará el próximo 9 de febrero. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en @NataliaCabreraF24 y en nuestra página web hay más noticias de las Américas y del mundo.